Directores y docentes de todo el país, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Humberto Pérez León y soy especialista responsable de los nuevos proyectos de evaluación de la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes del Ministerio de Educación. El día de hoy vamos a desarrollar la videoconferencia titulada Proceso de aplicación de la evaluación censal de estudiantes en segundo grado de secundaria. Para abordar este tema está con nosotros Diana Marchena, quien es coordinadora del equipo de planificación y monitoreo de la UMC. Al finalizar la exposición, responderemos sus inquietudes y preguntas por medio de esta vía y también por la vía del chat. Sean todos ustedes bienvenidas y bienvenidos. Antes de entrar en el tema de fondo, haremos una síntesis de lo que tratamos en nuestra videoconferencia anterior, esto es, las características de los instrumentos de la evaluación censal. Como todos ustedes saben, la ESE es una evaluación dirigida a todos los estudiantes que están incluidos en la educación básica regular. Tiene por objetivo conocer cuánto han aprendido nuestros estudiantes en algunas competencias clave en relación con lo esperado por el currículo nacional. La ESE es uno de los indicadores más importantes de la calidad del sistema educativo peruano. Los resultados de la ESE posibilitan que las escuelas, UGELs, direcciones regionales de educación, gobiernos regionales y gobierno nacional tomen decisiones informadas para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. La ESE, a partir de este año, se aplicará en 3 grados. En primaria, aplicamos en segundo grado de primaria en las escuelas castellanohablantes y en cuarto grado en aquellas escuelas que aplican el programa de educación intercultural bilingüe. Y esto se ha venido aplicando así desde el 2007. En segundo de secundaria, evaluaremos por primera vez de manera censal este año. En primaria, la ESE se aplicará los días 10 y 11 de noviembre y serán evaluadas las competencias de comprensión lectora y matemática. En segundo grado de secundaria, la ESE se aplicará los días 17 y 18 de noviembre. Esta nueva evaluación supone un reto muy grande para la medición de los aprendizajes, puesto que es la primera vez que se evalúa de manera censal en el nivel secundario. Se planea evaluar aproximadamente a 500.000 de estudiantes en todo el territorio nacional. El día de hoy nos referiremos precisamente a la ESE en segundo grado de secundaria. Pues bien, entremos en tema. ¿Qué se evaluará en la evaluación censal de estudiantes? La ESE evalúa los aprendizajes según lo dispuesto en los documentos curriculares vigentes. En esta evaluación, el marco principal corresponde a la Resolución Ministerial 199 que modifica el diseño curricular nacional. Este año evaluaremos las competencias de lectura y matemática. Sin embargo, conocedores de que la enseñanza no debe reducirse solo a estas áreas, en los próximos años iremos progresivamente incorporando nuevas competencias a evaluar relacionadas a las ciencias naturales y a las ciencias sociales. Empecemos con lectura. ¿Cómo definimos la lectura? La lectura es un proceso interactivo y estratégico de construcción de significados a partir del texto escrito y de los saberes previos del lector. La lectura es fundamental para que los ciudadanos puedan participar plenamente en la sociedad. Por ejemplo, en esferas como el derecho, el comercio, las ciencias, se emplean documentos escritos, como las leyes, los contratos y las publicaciones científicas. Los ciudadanos deben ser competentes en la lectura de estos documentos para poder intervenir en la sociedad y utilizarlos adecuadamente para poder ejercer también plenamente su ciudadanía. ¿Cómo evaluamos la lectura? La lectura la evaluamos a partir de un modelo que tiene 3 componentes: capacidades, textos y contextos de lectura. ¿Qué son las capacidades lectoras? Las capacidades lectoras son las habilidades cognitivas que se ponen en juego al leer un texto. Según la Resolución Ministerial 199, las capacidades lectoras son 4. Recupera información del texto, reorganiza información del texto, infiere el significado del texto y reflexiona sobre la forma del contenido y la forma del texto. Los textos son la materia sobre la cual actúan las capacidades. Agrupamos los textos de 2 maneras. Por un lado tenemos los tipos textuales y por el otro los formatos textuales.
Los tipos textuales son las estructuras retóricas que organizan las intenciones comunicativas del autor. En la S consideramos 5 tipos textuales: textos narrativos, instructivos, argumentativos, expositivos y descriptivos. Los formatos textuales, por su parte, tienen que ver con la organización espacial de la información en el texto. En la S distinguimos 4 formatos textuales: los textos continuos, los textos discontinuos, los textos mixtos y los textos múltiples. El tercer componente de este modelo de evaluación son los contextos de lectura. ¿Qué son los contextos? Son las situaciones en que se produce la lectura y que le otorgan metas de lectura al lector. En la S consideramos 3 grandes tipos de contexto de lectura: los contextos educativos, los contextos públicos y los contextos recreativos. Pasemos ahora a describir la competencia matemática. ¿Cómo definimos la competencia matemática? La definimos como la capacidad de actuar y pensar matemáticamente en situaciones de cantidad, regularidad, equivalencia y cambio, forma, movimiento y localización y gestión de datos e incertidumbre. El modelo de evaluación de la matemática implica también 3 componentes. Implica las capacidades matemáticas, los contenidos matemáticos y los contextos matemáticos. Las capacidades matemáticas son las habilidades cognitivas que se ponen en juego para resolver las tareas matemáticas. En la S son de 4 tipos: matematiza situaciones, comunica y representa ideas, razona y argumenta generando ideas matemáticas y elabora y usa estrategias. Los contenidos matemáticos son los conocimientos involucrados en la resolución de tareas matemáticas. En la S son de 4 tipos: contenidos referidos a la cantidad, referidos a la regularidad, equivalencia y cambio, a la forma, movimiento y localización y a la gestión de datos e incertidumbre. Los contextos matemáticos, por su parte, son las situaciones en las que puede estar inscrita la tarea a resolver. En la evaluación censal son de 2 tipos: los contextos intramatemáticos y los contextos extramatemáticos. Los contextos intramatemáticos se refieren a situaciones propias de la disciplina matemática que no tienen una referencia en la vida cotidiana, y los contextos extramatemáticos, por el contrario, son situaciones del contexto cotidiano de la vida real. Pasemos a temas más concretos. ¿A cuántas preguntas se enfrentarán los estudiantes en la evaluación censal? Hay que tomar en cuenta que la evaluación censal en segundo y secundaria se lleva a cabo en 2 días consecutivos. Por día, cada estudiante resolverá un cuadernillo que contiene 20 preguntas de lectura y 25 preguntas de matemática. En total, al finalizar ambos días, cada estudiante habrá resuelto 40 preguntas de lectura y 50 preguntas de matemática. Es importante señalar que en esta prueba habrá preguntas tanto de opción múltiple como de respuesta construida, para poder evaluar habilidades más complejas y poder describir de mejor manera los aprendizajes de los estudiantes. Vamos a cederle la palabra a Diana Marchena, quien va a tratar a profundidad este tema. Diana. Gracias, Humberto. Buenas tardes con todos y todas. En esta segunda parte de la videoconferencia vamos a conocer un poco más del proceso de aplicación de la S 2015 para estudiantes de segundo de secundaria y saber cómo participar para asegurar una evaluación de calidad. Bien, empecemos. La S 2015 en segundo de secundaria este año está programada para evaluar más de aproximadamente 13.000 instituciones educativas de todo el país, tanto públicas como privadas, incluidas escuelas urbanas y rurales de todas las regiones del país. En estas casi 13.000 escuelas evaluaremos 22.707 secciones de segundo grado. En total, evaluaremos más de 500.000 de estudiantes. Como ya mencionó Humberto en la primera parte de esta videoconferencia, la evaluación está programada para desarrollarse los días 17 y 18 de noviembre. Las instituciones educativas serán evaluadas durante 2 días consecutivos y en simultáneo en todo el país. Es muy importante que todas las escuelas incluyan en su planificación de actividades estas fechas, de modo que podamos participar normalmente en la evaluación. Bien, ¿y quién estará a cargo de la evaluación censal de estudiantes en las aulas? Bueno, la evaluación estará a cargo de un aplicador debidamente capacitado. Los días de la evaluación, todas las escuelas recibirán la visita de un equipo de aplicación,
conformado como mínimo por un aplicador para cada una de las secciones de segundo grado de secundaria y un aplicador líder que tendrá como función supervisar la aplicación en la escuela. El aplicador trabajará solo con los estudiantes. Los docentes no podrán estar presentes en el aula durante la aplicación. Ello permite que todos los estudiantes sean evaluados en las mismas condiciones en todo el país. Ello puesto que los aplicadores deben replicar los mismos procedimientos en todas las aulas. Bien, ya sabemos cuántas escuelas se van a evaluar, quién realizará la aplicación en el aula y qué día será la evaluación. Ahora conozcamos cuál es la duración de las pruebas que resolverán nuestros estudiantes de segundo de secundaria. El primer día de la evaluación, 17 de noviembre, los estudiantes resolverán primero la prueba de lectura, que tiene una duración de 50 minutos. Al finalizar la prueba tendrán 10 minutos de descanso fuera del aula. Una vez terminado el descanso, resolverán la prueba de matemática, la misma que tiene una duración de 1 hora y 10 minutos. El segundo día, el orden de aplicación de las pruebas se invierte. El orden de aplicación de las pruebas se invierte y se inicia con la prueba de matemática. Posteriormente se aplicará la prueba de lectura y finalmente se les solicitará a los estudiantes completar un cuestionario para el estudiante, el mismo que tendrá una duración de 30 minutos. El aplicador puede otorgar hasta 10 minutos adicionales para cada prueba. Los tiempos que se han señalado han sido validados a través de estudios que indican que son los adecuados para el grado y para todos los contextos del país. Muy bien, ¿y qué instrumentos? ¿Cómo son los instrumentos a los que se enfrentará el estudiante ese día? ¿Con qué documentos va a trabajar? Bueno, ellos trabajarán con un cuadernillo por día. El cuadernillo, como se ve en la imagen, tiene las siguientes características. El cuadernillo incluye las dos pruebas, tanto lectura como matemática. Entonces los estudiantes resolverán solo un cuadernillo por día. El cuadernillo tiene los datos de los estudiantes impresos en la mayoría de los casos, como se ve en la imagen. En los casos donde no se cuenten con estos datos, habrá un espacio para que el estudiante los pueda completar. Además, los estudiantes deben trabajar con una ficha de respuestas. Esta ficha de respuestas tiene la característica de ser una ficha óptica. En ella los estudiantes deben marcar las respuestas a las preguntas que encontrarán en su cuadernillo. La ficha de respuestas tiene 4 páginas. En la primera página encontraremos los datos de identificación del estudiante, los que al igual que en el cuadernillo de prueba estarán impresos en la mayoría de los casos. En la segunda página, como se muestra en la imagen, encontramos las secciones para que los estudiantes marquen sus respuestas. Tenemos que tener en cuenta que existen marcas incorrectas y marcas correctas. La marca correcta es una burbuja completamente llena, como se muestra en la imagen. Las marcas incorrectas no son consideradas válidas. Adicionalmente, la ficha de respuesta cuenta con una sección para que el estudiante pueda responder las preguntas abiertas o de construcción que Humberto mencionó en la primera parte de esta sección. Es muy importante que los estudiantes sepan que van a trabajar con una ficha de respuesta y que deben marcar directamente en este documento sus respuestas. Las respuestas marcadas en los cuadernillos de prueba no serán considerados válidos. Muy bien, ya hemos conocido cuándo se va a desarrollar la prueba, quién llevará a cabo la evaluación, a qué se enfrentarán los estudiantes en cuanto a documentos, y quiero recalcar que el uso de la ficha óptica es central y por ello el aplicador encargado de la aplicación contará con un papelógrafo de indicaciones. Con el uso de este papelógrafo y una hoja de indicaciones explicará en ese momento cuál es el uso correcto de esta ficha de respuestas. Muy bien, entonces ahora que ya sabemos estos aspectos básicos de la aplicación, del proceso de aplicación, queremos dar a conocer algunas pautas de cómo debe organizarse la escuela para llevar a cabo un proceso exitoso los días de la ESE 2015. Veamos, antes de la aplicación, días antes,
meses antes, si se puede, toda la comunidad educativa debe estar informada de las fechas y características de la evaluación. Esto incluye directores, docentes, estudiantes, todos tenemos que saber que el 17 y 18 de noviembre se llevará a cabo la S de segundo de secundaria. También es importante que directores y docentes motivemos la asistencia y la participación comprometida de todos los estudiantes de segundo de secundaria los días de la evaluación. Ello nos permitirá lograr una alta cobertura y garantizar la representatividad de los resultados de cada una de las escuelas del país. Además, es importante que los días de la evaluación los estudiantes se encuentren organizados en las aulas de acuerdo a la nómina de matrícula. Ello permitirá facilitar los procesos iniciales de la evaluación. Dado el tamaño de nuestras escuelas secundarias, donde encontramos escuelas con más de 10, 15, 20 secciones, es importante que con anticipación, tanto directores en conjunto con sus docentes se pongan de acuerdo y asignen un docente responsable para cada sección de segundo de secundaria, el mismo que debe ser responsable durante los 2 días de la aplicación. También es central que en la escuela se cuente con anticipación con todas las nóminas de matrícula de las secciones de segundo de secundaria, que las tengan a la mano para ser entregadas al aplicador durante su llegada a la escuela. Finalmente, antes de la aplicación, es crucial que se informe a los estudiantes que durante la aplicación, durante esos 2 días, no podrán utilizar equipos electrónicos en las aulas. Nos referimos a celulares, cámaras, tabletas electrónicas. Estos equipos no deben ser llevados a la escuela durante la evaluación y si son llevados, no deben ser usados en las aulas durante la aplicación. Muy bien, así es como, digamos, recomendamos que una escuela se organice para recibir la aplicación censal de estudiantes y poder desarrollar los procedimientos del día de la evaluación con agilidad, con rapidez y se permite iniciar la prueba lo más temprano posible. Ya el día de la prueba, solicitamos que los directores estén presentes en la institución educativa desde tempranas horas de la mañana y permanezcan durante los 2 días de la evaluación durante toda la jornada escolar. Además, les pedimos que coordinen para que esos días no hayan ruidos molestos ni distracciones que dificulten el normal desempeño de la evaluación censal. Además, el aplicador en ese momento les entregará cartas y documentos, guías instructivas que les permitirán conocer cuáles son sus responsabilidades esos días. Les recomendamos que lean estos documentos con detenimiento. Recordemos una vez más que, como ya hemos mencionado, el docente no podrá estar presente en el aula durante la aplicación. El docente designado para apoyar en cada sección lo que va a hacer es apoyar en el retorno de los estudiantes después del descanso y acompañarlos durante el descanso para asegurar que todos regresen en el tiempo necesario después del descanso, ¿no es cierto? Además, es muy importante que en base a las cartas y documentos que recibe ese día, el director y docente supervisen que la S se aplique en 2 días. No deben permitir que se apliquen las 4 pruebas de la S en un solo día. Al finalizar la aplicación, además, contamos con ustedes para completar y firmar una declaración jurada en la que dejen fe de cuáles son las condiciones de la aplicación en su institución educativa. Bueno, hasta este momento hemos compartido información, pautas y recomendaciones que van a permitir que nos organicemos al interior de las escuelas para recibir el día de la aplicación y que se desarrolle una evaluación y un proceso exitoso. Este proceso exitoso y estas pautas responden a principios de aplicación. Es decir, para asegurar la calidad en el proceso y la legitimidad de los resultados, se deben seguir 3 principios básicos: estandarización, confidencialidad y probidad. ¿Qué es estandarización? Bueno, para que la estandarización se logre, se necesita que se asegure que todos los integrantes de las escuelas cumplan y respeten los procedimientos establecidos. Y esto nos va a permitir saber que todos los estudiantes del país son evaluados en las mismas condiciones. La confidencialidad, ¿a qué se refiere? Bueno, para cumplir la confidencialidad les pedimos, directores y docentes, que aseguren que todos los integrantes de la IE respeten la confidencialidad de los cuadernillos de prueba.
Solo el aplicador y los estudiantes pueden tener acceso a los cuadernillos. Además, todos estos cuadernillos deben retornar al Ministerio de Educación al finalizar la aplicación. Esto nos va a permitir asegurar que la aplicación recogida sea objetiva. Y finalmente tenemos el tercer principio de aplicación de la ESE, la probidad. Y para ello les pedimos, directores, docentes, especialistas de UGEL, especialistas DRES, que se promueva que todos los integrantes de la comunidad educativa actúen con rectitud y honradez durante la aplicación, para poder decir que nuestros resultados son legítimos. Bien, estos son los tres principios que rigen la aplicación de la ESE 2015 y bajo estos tres principios se amparan todas las pautas y recomendaciones que hemos dado el día de hoy. Les pedimos que ese día revisen con detenimiento una vez más los documentos que le entregará el aplicador y que para mayor detalle sobre sus responsabilidades y funciones durante el día de la aplicación se revise la normativa vigente. Tenemos vigente la resolución ministerial 0554 del 2012, donde podrán encontrar más detalles sobre funciones y responsabilidades de todos los niveles del sector de educación en la evaluación censal de estudiantes y en todas las evaluaciones estandarizadas que promueve el Ministerio de Educación. Bueno, hasta este momento hemos explicado ya cuál va a ser brevemente el proceso de aplicación de la ESE 2015. Queremos mencionar también que en una tercera videoconferencia que se estará informando en los siguientes meses, se procederá a explicar el proceso de devolución de resultados. Cabe adelantar que el próximo año todas las escuelas participantes recibirán su reporte de resultados. Vamos a responder algunas de las preguntas que tenemos aquí y que nos han llegado de distintas partes del país. Voy a formularte algunas de las preguntas, Diana, que han venido los profesores formulando. Una de ellas es, ¿los docentes podrán permanecer dentro del aula? Bien, Humberto. Como mencionamos en la presentación, en realidad los docentes que se necesitan que se designen para cada sección de segundo de secundaria es para apoyar. ¿Y en qué consiste este apoyo? Este apoyo consiste en presentar primero al aplicador ante los estudiantes en la mañana, en explicarles a los estudiantes cuáles van a ser, digamos, de alguna manera las pautas o las indicaciones que van a regir su participación durante estos 2 días. Es decir, se les debe pedir a los estudiantes que respeten las indicaciones del aplicador, que deben permanecer todo el tiempo de la aplicación dentro del aula. Si hemos mencionado que la aplicación dura 50 minutos, esto quiere decir que los estudiantes deberán permanecer esos 50 minutos en el aula a pesar de que ya hayan terminado la prueba. Esto es parte de los procedimientos de una evaluación estandarizada. Además, el docente debe decirles que no pueden usar los aparatos electrónicos, lo que ya hemos mencionado, ¿no es cierto? Una vez terminada esta presentación, y una vez de que termine de conminarlos a que participen de manera comprometida en esta aplicación y de manera ordenada en estos 2 días y respetando las indicaciones que se les darán, el docente debe salir del aula. Y debe estar pendiente de los tiempos de la evaluación, pues durante el descanso de los estudiantes, él debe acompañarlos y luego motivarlos y organizarlos para que regresen a las aulas en el tiempo establecido. Recordemos que algunas de nuestras escuelas tienen una jornada escolar no muy larga y los procedimientos antes de que inicie la prueba, los procedimientos de verificación con las nóminas de matrículas pueden tomar algo de tiempo. Si el descanso de los estudiantes no es supervisado y se extiende más de la cuenta, podríamos correr el riesgo de extendernos hasta el final de la jornada escolar o de que el tiempo nos quede bastante justo. Entonces, para reiterar, el docente no está presente en el aula durante la aplicación, pero sí juega un rol muy importante en asegurar que esto se desarrolle normalmente, pues debe dar el soporte para generar un ambiente de orden en la institución educativa. ¿Cómo deberíamos prepararnos para salir bien en la ESE? ¿Hay algún material disponible? Bien, no hay una sola manera de prepararse para la ESE, no hay una manera de prepararse en realidad para salir bien en la evaluación censal. La evaluación mide no otra cosa que lo que debería enseñarse en las aulas según lo estipulado en el currículo nacional. En ese sentido, nosotros afirmamos que si en las aulas se desarrolla adecuadamente
los aprendizajes según lo dispuesto en el currículo, no tendría por qué haber ningún problema en la evaluación censal. Lo que sí queremos señalar con cierto énfasis es que el Ministerio de Educación no promueve ninguna práctica que sugiera el entrenamiento mecánico para las pruebas. El Ministerio de Educación pone a disposición de los docentes y de los estudiantes también una serie de recursos, sobre todo para los docentes, que les ayudan a diseñar mejor sus sesiones de aprendizaje y también los orientan en temas de evaluación. En la página web los docentes pueden descargar todos estos recursos. Sin embargo, estos recursos no sirven para salir bien en la prueba, sirven para desarrollar adecuadamente los procesos de aprendizaje. Eso es como respuesta a esa pregunta, Diana. Pero también hay otras que creo que podemos responder. Acá hay una pregunta que creo que amerita la respuesta de ambos. ¿Cómo se evitará la copia o plagio de los estudiantes, en especial cuando los estudiantes son muchos en cada aula? Yo podría responder esta pregunta desde el punto de vista de la construcción de instrumentos. Desde el diseño de los instrumentos de evaluación se ha previsto que hayan hasta 5 formas distintas de la prueba, de tal modo que éstas sean repartidas aleatoriamente en las aulas. Eso quiere decir que los estudiantes van a tener pocas probabilidades de copiar de los compañeros que están inmediatamente alrededor. Pero esto también tiene una respuesta desde el punto de vista de la aplicación. Por supuesto, Humberto, desde el punto de vista de la aplicación, se ha programado que en secciones muy numerosas, con más de 30 estudiantes, se cuente con la presencia de 2 aplicadores para poder tener un mayor control del aula. Sin embargo, digamos, llega hasta cierto punto lo que se puede hacer en esos días de aplicación. Yo combinaría en realidad a los docentes a empezar a generar desde este momento, una conciencia en los estudiantes de lo que significa participar comprometidamente, participar de manera ética de esta evaluación, ¿no? Y comprometerlos a tratar de hacer su mejor esfuerzo, su mayor esfuerzo y representar, digamos, los valores de su institución educativa. Sin embargo, a pesar de todo ello, a los estudiantes se les indica durante las indicaciones que da el aplicador que la copia no será permitida y que la prueba puede ser anulada si se identifican estas actitudes. Eso sería, Humberto, la parte de lo que corresponde a la aplicación en esta respuesta, ¿no? Además, tenemos algunas otras preguntas. ¿Las respondemos en este momento o vamos a una segunda tanda? ¿Respondemos una más? Muy bien. A ver, tenemos para ti la siguiente pregunta. ¿En matemática se evaluarán todas las competencias o solo las vinculadas a la cantidad? Como hemos señalado, en matemática se van a evaluar todas las competencias en las cuales se refiere la resolución ministerial 199. Esto es, aquellas referidas a cantidad, a regularidad, equivalencia y cambio, a forma, movimiento y localización y a gestión de datos e incertidumbre. La idea es que la evaluación cubra la mayor cantidad de competencias del constructo que estamos evaluando. Y creo que podemos continuar con una pregunta para Diana desde el punto de vista de la aplicación. Si un estudiante falta en la primera fecha, ¿se le evaluará en la fecha siguiente? Bien, gracias Humberto. Es una pregunta bien importante. Efectivamente, si un estudiante llega tarde el día de la evaluación, por ejemplo, y ya no logra participar en la primera prueba de lectura, sí puede ingresar después del descanso a la prueba de matemática. Igual, si falta todo el primer día, puede participar de la evaluación el segundo día, pero solamente con las pruebas que corresponden a ese día. Esa sería la respuesta desde el lado de la aplicación. Bien, Humberto, tenemos algunas preguntas más respecto a la aplicación de la S de segundo de secundaria. A ver, leo la pregunta. ¿Los estudiantes con problemas de aprendizaje cómo serán evaluados? Porque sus resultados podrían influir en el resultado del grado. Bien,
Como había señalado al inicio, la evaluación censal de estudiantes está dirigida a todos los estudiantes que están incluidos en la educación básica regular. Y en ese sentido, cualquier estudiante, incluso aquel estudiante con alguna necesidad educativa especial, tiene derecho a participar de la evaluación censal de estudiantes. No solamente eso, quisiera profundizar en algún tema también importante. Este año estamos preparando adaptaciones en braille y macrotipo para aquellos estudiantes ciegos que en la práctica serían los únicos que estarían socialmente excluidos de una evaluación de lápiz y papel por la naturaleza de su necesidad educativa. Entonces, por ello es que nosotros decimos que esta evaluación es una evaluación inclusiva. Y no debería, en ese sentido, excluirse a ningún estudiante que tuviera algún tipo de problema de aprendizaje o algún llamado problema de conducta o similar. Esa sería la respuesta a esa pregunta. Humberto, gracias. También tenemos preguntas como la siguiente. A ver, aquí hay preguntas sobre el tema de aplicación. ¿Qué hacer en caso de bulla y otros inconvenientes durante la evaluación? Bien, como mencioné, es importante en realidad que con anticipación se les indique a los estudiantes que en los días de aplicación deben generar, digamos, un ambiente de respeto que permita desarrollar adecuadamente la evaluación tanto para ellos como para sus compañeros. Si en los días de la evaluación se desarrollan acciones muy bulliciosas que perturben la aplicación, dependiendo de la naturaleza y el grado de estas actitudes o de estos sucesos, el aplicador está autorizado para en ese momento llamar al docente responsable, llamar al director, llamar a su supervisor, que es este aplicador líder que mencionábamos hasta el momento, y tomar la decisión que consideren conveniente para cada caso, ¿no es cierto? Pues de ello depende que garanticemos que todos los estudiantes, los otros que no están participando de estos sucesos, puedan desarrollar sus pruebas en las condiciones que amerita una evaluación. Bien, a ver, tenemos también... Hay una pregunta que me gustaría responder de una docente preguntando acerca de una mayor explicación sobre los distintos tipos textuales en la prueba de lectura. Bien, lo hemos pasado bastante rápido porque esto ha sido tema de la transmisión anterior, pero no tenemos ningún problema en desarrollarlo un poco. Hay una dimensión dentro del modelo de evaluación de lectura que es la de los textos. Los textos los vamos a agrupar en dos grandes categorías, los tipos textuales y los formatos textuales. Los tipos textuales son las estructuras retóricas que organizan la intención comunicativa del autor. Hay 5 tipos que está considerando la evaluación censal de estudiantes. Los textos narrativos son aquellos en los cuales la información se organiza de manera secuencial, es decir, existe un inicio, un nudo, un desenlace, un antes, un durante y un después. Los textos instructivos son textos que dan indicaciones, en algunos casos órdenes, y que típicamente podrían ser, por ejemplo, una receta de cocina, un manual instructivo, etc., ¿no? Existen también los textos argumentativos, que son aquellos que defienden la postura de un emisor con el desarrollo de argumentos. Los textos expositivos básicamente explican un fenómeno, una serie de causas y consecuencias o de problemas y soluciones. Los textos expositivos los encontramos probablemente en textos enciclopédicos, en libros de texto escolares. Y por último tenemos los textos descriptivos. Los textos descriptivos enumeran las características de un fenómeno, de un objeto, de un animal, de una persona inclusive, ¿no? Estos son los 5 tipos textuales que están organizados, como digo, por su estructura retórica.
Y la otra forma de clasificar los textos es de acuerdo a su formato. Tenemos 4 tipos de formatos textuales. Los formatos continuos son los que nosotros normalmente encontramos en los textos, en la mayor parte de los textos, y es aquella organización que se estructura a partir de oraciones. Las oraciones conforman párrafos, los párrafos conforman capítulos y así sucesivamente. Los textos discontinuos son textos que juegan con el espacio, donde el significado también se organiza a partir o se construye a partir del espacio de la hoja. Un ejemplo típico de texto instructivo lo encontramos en los periódicos o en las revistas, por ejemplo, cuando vemos infografías, pero también podrían ser tablas, listas y otros géneros textuales, ¿no? Los formatos mixtos combinan información continua y discontinua en una misma presentación. Un ejemplo de los textos mixtos son aquellos artículos periodísticos, por ejemplo, que se apoyan en imágenes, en mapas, para poder completar la idea que están desarrollando. Y un cuarto tipo de formato textual es el de los múltiples. Los textos múltiples intentan recrear aquellas situaciones en las que los lectores nos vemos involucrados y es cuando debemos manejar distintas fuentes textuales, o sea, más de un texto, pueden ser 2 o 3 textos inclusive, y tenemos que seleccionar e integrar información de todos esos textos para poder construir un significado, cumplir una meta de lectura. Entonces, esta es la forma como en la evaluación censal se organiza el dominio llamado los textos. Bien, Humberto, a mí me gustaría responder algunas preguntas vinculadas a la aplicación. Por ejemplo, nos preguntan ¿en qué caso se consideran los 10 minutos adicionales? Aquí están hablando de los 10 minutos adicionales que se pueden agregar al tiempo establecido para cada prueba. Estos tiempos o minutos, estos 10 minutos adicionales, el aplicador los da una vez finalizados los 50 minutos o 1 hora y 10 en el caso de matemáticas, siempre y cuando haya estudiantes que no hayan terminado. El aplicador hace la consulta, si ya terminaron todos, si hay estudiantes que no han terminado, se dan los 10 minutos adicionales, tanto en la prueba de lectura como en la prueba de matemática y en cualquiera de los 2 días. Por ese lado, esa es la explicación de los 10 minutos adicionales. Luego nos hacen una consulta respecto de los documentos oficiales que conversábamos que debe tener la escuela ese día, que es la nómina de matrícula. Y nos preguntan si se considerará también la nómina adicional. Bueno, entonces tomamos en cuenta que el documento oficial es la nómina de matrícula y la nómina adicional también es un documento oficial. Entonces sí se considerará. Cabe mencionar que la programación del envío de cuadernillos y los nombres de los estudiantes que aparecerán en estos cuadernillos se ha sacado de la información reportada en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa, en el CIAGIE, ¿no es cierto? Y se ha utilizado información de agosto del 2015. Entonces, si hasta la fecha se actualizaron, digamos, todos los traslados o todas las nóminas adicionales, se va a llegar a la escuela con información actualizada. Adicionalmente, se programa enviar cuadernillos adicionales para los casos no previstos o no actualizados. Sin embargo, este número, digamos, no es un número muy grande por institución educativa, depende de distintas características. Es importante saber que antes de la aplicación ustedes recibirán la visita de un profesional que está encargado de la operación en campo, que llegará a su escuela y le realizará la consulta de cuántos estudiantes tiene en cada sección. Es importante que en ese momento se le brinde la información actualizada. De esa manera podemos prever en los casos en que nos falten instrumentos, ¿no es cierto? Es muy importante entonces que tengamos actualizada la información. Vuelvo a repetir, se ha utilizado información actualizada en CIAGIE hasta agosto de este año y las nóminas adicionales se consideran como nóminas de matrícula, obviamente, porque son documentos de la institución educativa. Bien, hay una pregunta que nos piden que expliquemos nuevamente acerca de la extensión de la prueba. ¿Cuántas preguntas tiene cada prueba?
Recordemos primero que la ESE se aplica en 2 días consecutivos. En cada día, cada estudiante recibe un cuadernillo que contiene 20 preguntas de lectura y 25 preguntas de matemática. Al finalizar los 2 días de aplicación, cada estudiante habrá resuelto 40 preguntas de lectura y 50 preguntas de matemática. La duración de cada una de estas partes es la siguiente. En el caso de lectura, cada día el estudiante tiene 50 minutos para resolver la prueba de lectura y 1 hora con 10 minutos para resolver la prueba de matemática. Estos tiempos han sido ya probados en campo y se han hecho estudios que comprueban que la extensión y el tiempo de duración no afecta en el rendimiento ni en la dificultad de los ítems, ¿no? Bien, Humberto, yo tengo una consulta de Ayacucho. Nos preguntan si ese día se suspenderán las clases. Pues no, ese día los estudiantes de toda secundaria asisten con normalidad y reciben con normalidad sus clases, excepto que para los estudiantes de segundo de secundaria lo que se tiene programada es la aplicación de la ESE 2015 que se desarrollará durante la jornada escolar. Entonces, todos los otros grados tienen que desarrollar sus actividades normalmente. Lo que sí quiero hacer énfasis es que la escuela debe organizarse para evitar que hayan ruidos molestos u otras actividades. Ese día, está bien, asisten todos los otros grados, pero no programemos concursos, no programemos actuaciones, no programemos clases de danza frente a la puerta del salón de segundo de secundaria, ¿no es cierto? Tratemos de generar en la escuela el contexto propicio para desarrollarse y desenvolverse en una evaluación. Entonces, para Ayacucho, las clases no se suspenden, siguen con normalidad para los otros grados. Bien, tenemos otra consulta. Nos dicen, si en una institución educativa hay 2 turnos, ¿los aplicadores permanecerán en ambos turnos? Bueno, se asigna un aplicador para cada sección. Entonces, para las secciones del turno tarde, habrán aplicadores específicos para las secciones del turno tarde. El mismo aplicador no permanecerá durante todo el día en la institución. Es posible que el que llamamos aplicador líder, el que supervise, sí permanezca en algunos casos durante todo el día, pero el aplicador asignado a las secciones, el que va a aplicar la prueba con los estudiantes, es específico para cada una de las secciones. Bien, tenemos una pregunta más para Humberto. Nos preguntan si las preguntas de la prueba responden a las necesidades de los alumnos. Bien, la respuesta es en tanto la prueba evalúa lo medular de lo que deben aprender los estudiantes en estas competencias durante el año. La prueba sí se adecua a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Hay otra pregunta aquí sobre... Bien, tenemos algunas preguntas más que tienen que ver con, digamos, el comportamiento de los estudiantes, cómo manejar el desorden en el aula, ¿no es cierto? Y lo que queremos comunicar de manera bastante enfática en esta videoconferencia es lo siguiente. Tenemos la responsabilidad, ¿no es cierto?, los que trabajamos con los estudiantes, los que trabajamos de cerca en la escuela, de informarlos con anticipación. Ellos son actores, ellos son ya adolescentes, ellos tienen sus propias opiniones, tenemos que informarles qué es lo que va a ocurrir durante esos 2 días, ¿no es cierto?, prepararlos para que estos 2 días ellos participen de una manera comprometida y representando, digamos, los valores de sus instituciones educativas y tratar de aminorar estos casos que nos consultan tanto en este momento de la videoconferencia. Sí existen procedimientos de aplicación vinculados a evitar el desorden, sí existen, digamos, procedimientos vinculados a llamar al director para que llamara al orden en el aula, vinculados a si una prueba se debe suspender o no por esta razón, pero no deberíamos llegar a ese punto. Nosotros deberíamos llegar el día de la aplicación, el 17 y 18 de noviembre, a encontrar estudiantes, digamos, que quieran participar de una manera
comprometida, que quieran participar de una manera responsable de esta evaluación y que hayan sido motivados a hacerlo por sus docentes y sus directores. Bien, Humberto. Acá hay una pregunta última. Se supone que en una evaluación de gran magnitud se moviliza mucha gente. Ello requiere decir que se necesita de muchos aplicadores. ¿Cómo solucionamos este problema sabiendo que se está tratando con niños o adolescentes que requieren de cierta preparación para trabajar con ellos? Bien, Humberto, efectivamente, para todas las evaluaciones censales, digamos, para todos los grados programados para este año, se requiere efectivamente movilizar mucho personal, más de 40.000 personas en simultáneo que en las fechas que mencionábamos al inicio de la videoconferencia deben desplazarse por todo el país para llegar en simultáneo. Es una evaluación de gran magnitud. Estos aplicadores pasan por un proceso de selección, preselección y luego un proceso de capacitación de casi 3 días, donde se les imparten los procedimientos para aplicar la evaluación censal y las recomendaciones para el trato con los estudiantes, obviamente. Cabe mencionar que, digamos, los aplicadores están ahí para cumplir una función específica y es la función de aplicación de prueba. Ellos no tienen responsabilidades pedagógicas en el momento de la aplicación, entonces ellos van a cumplir una función y es una función detallada en sus manuales de aplicación, que detalla los procedimientos y los pasos que ellos deben seguir, ¿no es cierto? Y esa es la función que ellos llegan a cumplir esos días y que esperamos que la cumplan a cabalidad en todas las instituciones educativas, ¿no? Entonces, mencionar de nuevo que sí, son muchos, son más de 40.000 y que pasan por un proceso de selección, de convocatoria, selección y capacitación bastante largo y riguroso, ¿no? Bien, ¿Hay más preguntas? Hay algunas preguntas que ya han sido respondidas sí, vía chat, pero creo que estas eran las más frecuentes, ¿no es cierto? Entonces, sí, creo que igual, de todas maneras, ustedes todavía tienen algunos minutos para seguir enviando sus preguntas y están siendo respondidas estas por nuestros especialistas mediante el chat. Pero también pueden enviar sus preguntas al correo medición@minedu.gov.pe y con gusto las estaremos respondiendo todas. Bien, hay una última pregunta. Hay una última pregunta con un tema que se mencionó varias veces durante la videoconferencia, pero creo que es bien importante resolverla. Nos preguntan, ¿está permitido el uso de celulares o aparatos electrónicos? Como mencionábamos, cada aplicación las aplicaciones de la evaluación tienen que cumplir 3 principios básicos: estandarización, confidencialidad y probidad. El uso de aparatos electrónicos que tengan acceso a cámaras, a poder grabar, digamos, el proceso de aplicación, infringe directamente el principio de confidencialidad. No está permitido el uso de aparatos electrónicos durante la evaluación y por eso se recomienda que se les pide a los estudiantes no llevarlos ese día a la institución educativa, pues no podrán ser utilizados dentro del aula, ¿no? Entonces, para evitar inconvenientes, es mejor que los estudiantes ese día no lleven aparatos electrónicos. Igual dependerá de la política de cada institución educativa, porque ya hay instituciones educativas donde el uso de estos aparatos, por lo menos de celulares, ya está prohibido. Pero también tengan en cuenta que cámaras fotográficas, tabletas, laptops, etcétera, no son permitidos de usar durante la aplicación. Y esa es, ahora sí, ya la última pregunta que tenemos para responder. Me sumo al comentario de Humberto. Cualquier otra pregunta, ¿no es cierto? Cualquier otra pregunta o consulta, dirigirla al correo medición@minedu.gov.pe y los especialistas de la oficina estarán gustosos de responderlas. Bien, solamente nos queda reiterarles que esta evaluación significa un reto muy grande para el sistema de medición de los aprendizajes y que pretende, además, que todos nosotros, estudiantes, docentes, directores, especialistas, todos podamos participar adecuadamente
cumpliendo nuestras responsabilidades, las responsabilidades que nos corresponden a nuestros niveles de actuación. La medición va a ser más precisa y los aprendizajes van a reflejar mejor el estado real de la situación educativa, en tanto los procedimientos sean cumplidos a cabalidad. Y para eso requerimos la participación de todos ustedes. Muchas gracias por haber estado conectados con nosotros y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes.